Buenas noches, gracias por brindarnos el honor de su sintonía en esta emisión de debate legislativo. Tengo el gusto, el honor de que me acompañen en esta mesa Arturo Ávila, diputado federal y vocero de la bancada de Morena. Bienvenido. Muy buenas noches, Pedro, con el gusto de verte, por supuesto, y con el gusto de saludar al compañero Rubén Moreira. Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI, diputado federal. Gracias por estar acá. Buenas noches, Pedro, y gracias por invitarnos. Un saludo acá, Arturo. Hay dos temas importantes que ya con este inicio del nuevo periodo son prioritarios en esta discusión legislativa. Uno, el paquete económico 2026, de la economía sin duda de los temas que nos dan un norte de cómo estamos en el país, más allá de los discursos, sino en la realidad. Y otro es esta ley contra la extorsión, delito que ha venido aumentando, que tiene una cifra negra de denuncias altísima y que plantean endurecer las penas. Pero vamos a platicar primero del paquete económico 2026. El mensaje es disciplina fiscal y menor déficit. Yo les pregunto a ambos, ¿esto es realismo macro o contabilidad creativa que no aguanta el primer choque externo, Arturo? Pues es un modelo económico distinto, ¿no? Nosotros hemos puesto tres ejes muy importantes para, de alguna manera, fortalecer la economía, pero sobre todo priorizar lo que es importante, que es la gente. Uno es la austeridad republicana. Le dimos una enseñanza al PRI y al PAN de cómo se gobierna, ¿no? De cómo dejar atrás los excesos, de cómo dejar atrás todo lo que la gente repudiaba, ¿no? Salarios altos, Estado Mayor Presidencial cuidando a un presidente, más de 8,000 personas, aviones presidenciales, grandes cuerpos de escoltas acompañando a gobernadores, a presidentes, a secretarios de Estado y por supuesto, ¿no?, el sello del PRI y el sello del PAN, ¿no?, gobernadores que saquearon a sus estados, ¿no? El primer tema es, seguiremos impulsando la austeridad republicana, que hoy no solamente es un tema constitucional, sino que además entiendo que la propia o el propio Poder Judicial está buscando fortalecer también. El segundo tema importante pues es darle mucha fortaleza a la inversión pública. Mientras ellos hacían bardas, pues son el PREAN, bardas con la idea de ser una refinería, o mientras se anunciaba un tren de Toluca a Santa Fe y de Santa Fe a Toluca, que nunca pudieron concluir porque pues, se robaban todos los recursos, nosotros acabamos demostrando que sí se puede hacer un tren Maya, que concluimos la obra que nunca concluyeron, el tren Insurgente, que podemos hacer caminos artesanales en las zonas más marginadas del país, que una refinería sí la terminamos, que incluso si hay necesidad de comprar una refinería en Estados Unidos, la compramos, sin que haya cochupos, ¿no? Que podemos hacer, por ejemplo, una ruta de logística comercial a través del tren del Istmo de Tehuantepec también, obras que son muy importantes. Y el tercer tema y el sello de nuestro gobierno es la ampliación de los programas sociales, las transferencias directas, esas que el PRI y el PAN, por un lado, rechazaban, esas que criticaban, esas que decían que no se tenía que dar a la gente, nosotros vamos a seguir impulsando. Adultos y adultos mayores, gente con discapacidad, jóvenes a través de la beca Rita Cetina y seguiremos ampliando el programa de salud casa por casa y otro tipo de programas sociales que seguirán siendo derechos constitucionales y que a diferencia de ellos la gente sí ve. Entonces, sí, sin duda a esto se le llama prosperidad compartida. Rubén. Bueno, más allá de discursos, de narrativa, tres cosas terribles. La primera, la presidenta recibió un costal de problemas de Andrés Manuel López Obrador, que se acomodan en tres, cuatro cosas. La primera, el gobierno no tiene dinero, está quebrado. La segunda, el país no crece. La tercera, tiene broncas en seguridad y en justicia. Vemos un paquete fiscal con ayudas en números, con crecimientos que no se han dado, igual que el año pasado. Vemos el problema de tratar de emparejar el gasto con los supuestos ingresos que va a tener. Vemos que quiere bajar el déficit, un déficit que le dio López Obrador y que desgraciadamente lo reduce aprovechando los fondos de salud y de educación. Por eso hoy 6 de cada 10 mexicanos tienen que recurrir a las farmacias particulares, a los medios particulares para tener salud. Heredó la presidenta grandes obras faraónicas que no funcionan. Fíjate, la refinería a la cual se hizo alusión se proyectó en 8,000
millones de dólares. ¿La de Deer Park o la de Dos Bocas? La de Dos Bocas. Va en 24,000 millones de dólares y no funciona. El caso del Tren Maya se proyectó en 150,000 millones de pesos. Va en 550,000 millones de pesos y se descarrila. Pero además, por cada peso que gana, se tienen que poner 25 o más. Esto sería de risa si no tuviéramos un grave problema en salud, en educación y en crecimiento. El país hoy está exportando menos que antes. El país hoy está importando menos que antes. Y este es el fracaso de este famoso Plan México, que decía que íbamos a reducir importaciones. Y en la realidad esto no está sucediendo. Y ahí están los números, que son los números de la Secretaría de Hacienda. Por otro lado, ¿qué nos preocupa? Que para sostener algunas cosas, como las obras faraónicas y como la burocracia, se han estado endeudando. Y pasaron de una deuda histórica, desde Iturbide hasta Peña Nieto, que era de 10.5 billones, a 20 billones de pesos el año que entra. El problema no es deber, el problema es no tener para pagar, y eso es lo que le está pasando a Morena. Y esto pone en riesgo algo que llegó a la Constitución con el voto del PRI, que son las transferencias económicas. Transferencias económicas que, por cierto, hoy mucha gente las tiene que utilizar, por ejemplo, para pagar sus medicinas. Okay. Y esto es efectivo y esto es claro. La mayor prueba de que Morena no tiene dinero es que aquí en el Senado está congelada la reforma al artículo 123 para dar salarios mínimos profesionales, entre otros, a policías y enfermeras. Está en un cajón de la presidenta de la mesa directiva, una vez que fue votada por diputados, por senadores y por todas las legislaturas. ¿Por qué eso que dijo el 5 de febrero del año pasado, con bombo y platillo, López Obrador, no se ha publicado? Porque no tienen dinero. Okay. O porque el otro es un mentiroso. Permíteme ahí, te pregunto directamente, ¿hay dinero en el país para poder sostener más allá de los programas sociales y todo esto? Te lo respondo rápidamente, Esto también. pregúntale a la gente, a la que ellos no van a tocarles la puerta. No, pero ¿hay dinero para seguir con esto? Sin duda que hay dinero. A ver, estamos hablando, fíjate, de una deuda del 49.7% del Producto Interno Bruto. Sin rollo político, sin politiquería, ¿no? Sin politiquería pura, si tú lo comparas con los países de la OCDE, ¿no? Es de las mejores deudas, de hecho el tercer mejor lugar. Si tú lo comparas con economías como la japonesa, por ejemplo, como la de Estados Unidos, equivalen a la mitad y en algunos casos a una cuarta parte del endeudamiento que tienen estos países. Pero no te vayas tan lejos, vete a la calificación que tiene nuestro país con las calificadoras, que no han reducido la calificación, ¿no? Y eso que las calificadoras normalmente están sujetos a otro tipo de ingredientes que no dependen directamente de un tema financiero. Entonces, esta retórica de decir que el país no tiene dinero, que no va a crecer, por ejemplo, yo siempre digo, bueno, pues vamos a compararlo con indicadores de gestión, porque cuando hablamos de crecimientos de un dígito, pues tendríamos que voltear a ver al crecimiento de las 20 economías más importantes del mundo, ¿no? Que estamos hablando de que no van a crecer eso. Y ojo, hay quien pretende comparar crecimientos con países que tuvieron caídas muy importantes. Estos países con caídas muy importantes normalmente tienden a tener crecimientos porcentuales que no justifican el crecimiento y que no es comparable con el crecimiento de un dígito. Siempre debes de comparar los crecimientos con economías y con las principales economías con las que te puedes comparar. En este caso, solamente China y la India tendrán crecimientos de 2 dígitos. El resto de los países comparables con nuestro país tendrán crecimientos que no superan un dígito. Nosotros sí seguiremos creciendo, pero también hay que mencionar algo. No solamente se trata de crecer, porque en la época de Ernesto Zedillo, cuando no les importaba absolutamente nada, sino los indicadores económicos para que se pudieran endeudar, ¿no? A través del Fondo Monetario Internacional, la teoría tecnócrata a su máxima expresión, no volteaban a ver indicadores de desigualdad social y no les importaba el tema de la pobreza. Nosotros sí creemos que es importante que una economía, aún creciendo a ritmos desacelerados por la reorganización comercial consecuencia de las tarifas arancelarias que está aplicando el gobierno de Estados Unidos, tiene que considerar siempre el factor de la desigualdad. Y hay un índice, no lo digo yo, el índice Gini, que es atribuido a un estadista italiano,
que te va diciendo efectivamente cuál es la reducción de la desigualdad. En México estamos reduciendo a pasos acelerados la desigualdad, y reitero, con indicadores financieros importantes que te dicen hoy, Rubén, que efectivamente sacamos a 13.4 millones de mexicanas y mexicanos de la pobreza y que más mexicanas y mexicanos viven hoy mejor que cuando ustedes gobernaban. Rubén, dice Arturo que sí hay dinero para sostener esto. Bueno, si hay dinero, ¿por qué no publican la reforma al artículo 123? Un policía municipal en promedio en este país gana 8,000 pesos, en promedio. De publicarse esa reforma que López Obrador dijo que era correcta y que la hizo iniciativa para ganar una elección, igual que para ganar la elección, aventó 2 billones de pesos en un solo año, porque si no, no hubiera ganado la elección. Pues si tienen dinero, ¿por qué no lo publican? Un policía pasaría de 8,000 pesos a 18,000 pesos. Una enfermera que trabaje en municipios, estado, federación o con particulares, pasaría promedio de 9,000 pesos a 18,000 pesos. Si hay dinero, ¿por qué no lo hacen? Bueno, el país no está creciendo. No nos comparemos con otras economías. Comparémonos con lo que dijo López Obrador. López Obrador dijo que iba a crecer entre el 4 y el 5%. Bueno, también dijo que iba a haber paz y mire ya cómo dejó el asunto. Argentina 4.3, Paraguay 3.9, Costa Rica 3.8, Venezuela 3.1, Panamá 3.1, Perú 2.7, Colombia 2.6, Estados Unidos 2.4, Chile 2.2, ya sí me puedo seguir. No están creciendo. Ese es un problema que tienen. Y nada les costaría aceptarlo. Pero ojalá vayan los señores secretarias y secretarios a la Cámara de los Diputados y al Senado a la glosa del informe, a discutir lo que informó la señora Presidenta de la República, a debatir, a platicarlo, hombre, bien en la Jucopo, bien en comisiones, bien en el Pleno, si no quieren ir al Pleno, pues lo otro, porque el último año del presidente López Obrador no hubo glosa. Es que falta un mes, no, era el mes en el que íbamos a revisar su sexenio. Este sexenio que le dejó grandes cargas a la señora Sheinbaum, para que podamos discutir todo esto. Si no van, pues ya sabremos por dónde van las cosas. Arturo, ¿por qué no se publica esta reforma al 123? Bueno, la realidad es que requiere efectivamente de una corresponsabilidad presupuestal, ¿no? Y entonces cualquier ejercicio que tenga una afectación directa al presupuesto, pues debe analizarse. Me parece que es una reforma que eventualmente se va a publicar. Puede que incluso estemos muy cercanos a que se pueda publicar. Pero para que se publicara tendría que estar contemplado ya ese presupuesto en el presupuesto 2026 así es, no viene. Bueno, pues vamos a ver, porque hay ajustes que se pueden llevar a cabo al presupuesto también. Lo que quiero decir es que hay una agenda muy clara y diseñada directamente a beneficiar a millones de mexicanas y mexicanos, ¿no? El presupuesto tiene un enfoque muy claro, y lo dijo la Presidenta de México: vamos a seguir apoyando todo aquello que genere un beneficio directo a la población de mexicanas y de mexicanos. Vamos a seguir incluso ampliando la base de contribuyentes, algo que no pudieron hacer ellos. De hecho, tenemos una recaudación histórica, Pedro, histórica, ¿no? ¿Qué hacían los del PRI y los del PAN? En cortito, ¿no? Condonaban impuestos porque era una facultad incluso del Ejecutivo. Hoy ya no es una facultad, nosotros lo modificamos, pero ellos sí en cortito lo hacían, ¿no? ¿Y qué hacían después cuando modificamos esto? Pues se ponían de acuerdo con el antiguo Poder Judicial para que las condonaciones vinieran de la Suprema Corte de Justicia, abajo del escritorio y por una lanita, ¿no? Nosotros hemos demostrado que siendo disciplinados, ampliando la base de contribuyentes, incluso llegando a modificaciones que han sido estructurales, por ejemplo, como el REPSE, que logró que empresas subespecializadas, que lo único que hacían era simular el pago de impuestos y pagar el salario mínimo, ya no se pueda realizar eso. Entonces, eso ha ayudado a demostrar que no se requiere de una reforma fiscal integral, que no se requiere ampliar los impuestos, que se requiere más bien, Pedro, de una estrategia fiscal disciplinada, ¿no? En donde la gente pague lo que tiene que pagar, ¿no? De forma equitativa y proporcional, como lo establece el marco constitucional, y que esto siga beneficiando a más mexicanas y mexicanos, sobre todo los que se quedaron en una enorme desigualdad. ¿Sí? Algo que me parece muy importante y que me parece un logro también del Ejecutivo
Ejecutivo y de la Presidenta y de este paquete económico es que ya no se van a poder deducir las partidas que correspondían al Instituto de Protección al Ahorro Bancario. O sea, no solamente cuando Las se crea aportaciones al IPAP, ¿no? no solamente cuando se crea el IPAP como consecuencia del terrible error que nos dejaron los gobiernos neoliberales del PRI y del PAN, ¿no? Sino que además les habían permitido llevar a cabo deducciones. Y estas deducciones ya no se van a poder llevar a cabo y esto nos va a dar ingresos aproximados de 10,000 millones de pesos. ¿No es una reforma fiscal de facto esto? No, es un esquema en donde no se permite una deducción de algo que me parece completamente justo, ¿no? Tú recuerdas el origen del IPAF, Pedro, supongo, ¿no? Tiene que ver con el desastre del Fobaproa que en su momento nos dejaron los gobiernos neoliberales. Okay. Y en esa lógica, imagínate, creas el instituto para proteger el ahorro bancario, pero además permites una serie de deducciones que afectan el erario y que afectan, por supuesto, los ingresos fiscales del gobierno, pues es una locura. Me parece un acto de justicia, pero que además hay que reconocer, los bancos que están hoy caminando con el gobierno de México, que están acompañando los y las empresarios, estuvieron de acuerdo en esta situación. Rubén, mencionas, bueno, más bien en lugar de mencionar, te vi hacer negación con la cabeza cuando dijo Arturo lo de la reforma al 123 y también tu comentario respecto a lo del IPAP. Bueno, quedó demostrado que no tienen dinero para votar una reforma constitucional. Primero, la iniciativa vino del Ejecutivo, fue respaldada por todos los partidos. Entonces, quiere decir que el Ejecutivo no consultó a su secretario de Hacienda, me refiero a López Obrador. Segundo, cuando se vota en la Cámara, hay un estudio de viabilidad financiera y el estudio que acompañaron decían que sí había dinero. Tercera cosa, sí tiene que hacer en esa corresponsabilidad un movimiento en la ley de coordinación fiscal, porque, y me refiero y me dirijo a los presidentes municipales, cuando Morena pone eso en la Constitución, pues ahora tiene que surtirles de dinero a las alcaldías, si no, no lo van a tener. Entonces fue pues una de esas tantas boconadas que dijo luego López Obrador para ganar elecciones, pero que lo publiquen y que se dejen de otras cosas. Pero no hay dinero, desgraciadamente no hay dinero. Este paquete fiscal que todavía hay que analizarlo bien, pues estamos de acuerdo en que los bancos no deduzcan esa parte, pero no están deduciendo ganancias, están deduciendo lo que ellos aportaban para la protección de los propios ahorradores. O sea, no eran utilidades los que estaban deduciendo. Pero que no lo deduzcan, yo estaría de acuerdo. Nada más que no lo trasladen a los cuentavientes, porque Morena se ha negado a controlar las comisiones bancarias. Hay varias iniciativas de la oposición e incluso de personajes como Ricardo Monreal para controlar las concesiones. La banca mexicana, o la banca que está en México, para mejor decirlo, es la que más gana en comisiones. Y eso, Morena, que tiene una alianza con la gran oligarquía de este país, que se han hecho más ricos cada vez, los grandes oligarcas, pues Morena no lo quiere detener. Y pues qué bueno que eso suceda. Hay que ver qué otras cosas meten por abajo de la mesa, como pues impuestos especiales, como ajustes. Vamos a ver cómo resuelven el problema de que dicen, estamos recaudando más. Bueno, le están cobrando a los mismos, pero por ejemplo no le cobraban a los del huachicol, ¿no? Te acuérdate que López Obrador nos dijo que ya no había huachicol. Es una gran farsa. Y ahora, de todo eso fardo que le dejaron a la presidenta, pues lo está arreglando. ¿Cuánto fue la evasión de James? Eso es mucho más de lo que ellos hoy están reconociendo. Gran acción de Harfuch, hay que reconocerlo, gran acción de Alejandro Hertz. Pero lo dijo el presidente López Obrador, que eso ya no pasaba. Entonces, vamos a ver cómo se arreglan las leyes aduaneras. Yo esperaría que sacaran a la Marina de la operación de muchas actividades administrativas. ¿Por qué se dio ese tema del huachicol, ya que andamos ahí? Pues muy sencillo, porque López Obrador, que era un bocón, dijo que él iba a poner la gasolina a 10 pesos. Y fue con Biden y le dijo, mire, que la gasolina está más barata en México. Ahora está el doble que en Estados Unidos. Entonces es el gran incentivo que tiene todo el mundo para tratar de traer gasolina de otras partes al país. Y ahí está una evasión fiscal que ellos no quieren combatir, que no desean combatir.
Lo mismo pasa con otros impuestos especiales, como el de los cigarros. Una buena parte de la venta de los cigarros en el país, hay un estudio del Colegio de México muy interesante, pues la realiza el crimen organizado, que ya fabrica una parte de esos cigarros, Sí. y la otra los trae de otros países. Bueno, pues si quitáramos esas evasiones, no tendrían por qué andar persiguiendo a quienes son causantes cautivos. En estas detenciones a las que se refiere Rubén Arturo, que fueron 14, sobre este tema del huachicol fiscal, que sucedió durante el sexenio de López Obrador, vale la pena recordar lo que el propio López Obrador dijo en algún mitin, que era imposible que un presidente no supiera de las tranzas que se estaban gestando durante su gestión. Entonces, tomando como base sus propias palabras, ¿López Obrador sí estaba enterado de lo que se hacía con estas personas en la Marina? Pues ayer supimos por el fiscal general de la República que la denuncia se presentó en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Y claro que, a diferencia de la justicia que aplicaba el PRI en su momento, en donde no les importaba el debido proceso, pues inició una carpeta de investigación, ¿no? Una carpeta de investigación que tiene responsables de muy alto nivel, pero que no demerita la institución, cuidado, o sea, no demerita a la Marina Armada de México. Fíjate, es muy curioso este caso específico, porque yo veía o he visto una narrativa permanente de la oposición del huachicol. No vemos detenidos, no vemos a personas que estén detenidas, solamente hay decomisos de grandes cantidades de gasolina, llegan los detenidos. Y no les gustan los detenidos. Hoy lo reconocimos. Y no les gusta, bueno, ustedes, pero por ejemplo el PAN. Hoy lo reconocimos. No les tenemos gusta, problema en no les reconocerlo. gusta, ¿no? Oye, es ni más ni menos que un vicealmirante, ¿no? Y eso me parece que le da mucha más legitimidad a nuestro gobierno. El mensaje que mandamos es, si tú lo haces, no te vamos a proteger. Es que, a ver, yo que conozco bien a la presidenta Claudia Sheinbaum, veo perfecto, presidenta, este es el tamaño del problema, vayan por ellos. Aquí nadie va a cometer un acto de ilegalidad. Y es lo que estamos demostrando. Tener sin duda un aparato de gobierno tan grande, tan importante, tiene, por supuesto, la posibilidad siempre implícita de que existan actos delictivos, actos de corrupción. Pero la mejor forma de luchar contra ellos es mandar estas señales. Que no importa quién seas. No importa que seas un general de división, un vicealmirante, un almirante, no importa tu parentesco con quien sea. Si tú cometes un delito, se te va a investigar, se te va a probar si hay conductas delictivas sin linchamiento mediático, y eso me parece muy importante. Es decir, no puedes ser responsable mientras no seas responsable. Y tercero, si existen conductas delictivas, se te va a perseguir. Y ese me parece que es el mensaje que está mandando el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, del cual todas y todos nos deberíamos de sentir muy contentos, porque se acabó la impunidad. Entonces, ¿dirías que fue el propio López Obrador quien pidió que se iniciaran Por las supuesto, investigaciones? a ver, él mismo lo dijo, ¿no? ¿Tú crees que un secretario que presenta una denuncia no va a informar al presidente de México, presidente, tenemos este problema? Puede ser de un tamaño muy relevante. Voy a presentar una denuncia en la Fiscalía General de la República, por supuesto. Todos los días hay gabinete de seguridad desde que se inició el gobierno de la transformación. No solamente con la doctora Claudia Sheinbaum, a las 6 de la mañana se reúne todo el gabinete de seguridad. Se hizo también con el presidente Andrés Manuel López Obrador. A diferencia de ellos que, pues, ya quisiéramos, Peña Nieto se pasaba la mitad del año en Punta Mita jugando golf, tomando ahí llamadas, invitando amigos, ¿no? O sea, es otra forma de gobernar, ¿no? Y hay que contrastarla, porque de pronto aquí se aparecen y nos quieren dar clases de moral, y hay que decirle a la gente, no se olviden de quiénes son ellos, de quiénes eran ellos, de cómo gobernaban, de lo corruptos que eran, de cómo se gastaban los recursos. La gente lo sabe. Somos completamente distintos. Y me parece que si alguien se equivoca, si alguien comete una conducta ilícita, si alguien comete incluso un delito, la mejor muestra de que nosotros no vamos a ser comparsas ni cómplices de eso es lo que pasó. Y eso me parece muy plausible. Rubén. Nadie está dando clases de moral. El presidente López Obrador dijo que había 74,000 barriles diarios de huachicol y cerró él con 360,000 barriles de huachicol. Es decir, él generó condiciones estructuradas para que eso sucediera. Y, insisto, uno de los problemas es que López Obrador dijo que el combustible iba a costar
10 pesos. Eso lo dijo él, para ganar una elección. Lo dijo él, nadie lo forzó, él lo dijo y él no lo cumplió. Entonces, el diferencial que tenemos con Texas alienta estructuralmente a que sucedan las cosas, más allá de los discursos y los dimes y diretes. El otro problema estructural que tiene es que puso al ejército y a la marina a realizar actividades que no están dentro de su naturaleza. Y te puedo decir otras, una que es terrible. O sea, la mitad del ejército lo disminuyó López Obrador en tiempos en que el mundo requiere ejércitos y lo puso a hacer tareas de policía. Bueno, al rato los veremos padecer los problemas propios que salen en las corporaciones policíacas de todo el mundo. Entonces no son clases de moral, son lo que está sucediendo. Y volvamos, el Tren Maya, el presidente López Obrador, que en un mapa de México, estos de mercería, y lo digo con todo respeto, trazó la ruta, él dijo que iba a costar, él dijo, solito, nadie le dijo, 150,000 millones de pesos. Iba en 550,000. Oiga, no me digan que son otra cosa. Hombre, pues sí, pero son fantásticos, son mega malos para calcular. Te insisto, la refinería, él solito, que la construyó arriba de un manglar, él solito. Él dijo, que iba a costar 8,000 millones. Y va en 24,000. Y lo mismo te puedo decir del AIFA, lo mismo te puedo decir de esa línea aérea que tienen, lo mismo te puedo decir del transísmico que no está funcionando, porque nadie le dijo porque él no lo sabía. O sea, él no tenía idea que el flete iba a salir siempre más barato por el canal que por ahí. Porque ese es el tema, que no a sus creencias juveniles le agregó el poder de ser presidente y bueno, ya veremos dentro de pronto lo que va a suceder. A ver, hablemos rápidamente de esta ley general contra la extorsión, porque en México la cifra negra de denuncias es del 93% y en lo que concierne solo a este delito hay estimaciones del 96-97%. Lo que se plantea con esta ley es un endurecimiento de penas, pero parecería que falta algo en medio, porque digamos, la problemática es el 97% de cifra negra. La solución es el endurecimiento de penas. Pero ¿cómo esto de en medio le puede dar a la gente la confianza para poder efectuar denuncias, para que se pueda llevar todo el proceso hasta que alguien pueda tener una pena más severa si es capturado por el delito de extorsión, Arturo? A ver, primero yo celebro que el gobierno de México nuevamente esté haciendo acciones específicas para luchar contra el único delito que ha crecido. El único. El resto de los delitos han disminuido. Y no lo digo yo, lo dice información que alimentan los gobiernos de los estados a través de sus fiscalías, ¿no? Del PRI, ¿no? Coahuila, por ejemplo, manda esa información. El gobierno de Durango manda esa información también. Información que no puede ser manipulada. Todos los delitos se han reducido, y hay que decirlo con toda claridad. ¿Cuál es el único que no se ha reducido? La extorsión, efectivamente. Tiene un incremento del 2018 al 2025 del 57.62%, que requiere efectivamente un nuevo marco jurídico para crear una ley que pueda combatir la extorsión, que dé elementos jurídicos, lo que tú decías, Pedro, que acompañe de una serie de acciones una lucha directa contra la extorsión. Eso va a requerir una modificación constitucional al artículo 73 para que posteriormente podamos llevar a cabo una nueva ley de combate a la extorsión o una ley general en materia de extorsión o como la vayamos a denominar para crear este marco jurídico. ¿Qué creemos? Pues fortalecer el combate, sin duda, ¿no? O sea, es algo bien importante, darle herramientas a las autoridades para que no solamente a nivel federal, también a nivel estatal, porque sucede a nivel estatal también. La homologación de las penas. Hoy un delito que en Oaxaca da de 1 a 3 años de prisión, en Chihuahua, por ejemplo, tiene 5 y en Coahuila tiene más todavía el delito de la extorsión, ¿no? O sea, hay una tipificación que no está homologada en cuanto a la pena por el delito de extorsión y esto va a funcionar también. Una protección efectiva, una protección a las víctimas también, una articulación de recursos y estrategias clara también que pueda funcionar y con eso poder reducir la cifra negra. Por eso yo digo que siempre que hay acciones de índole legislativo
que vayan a acompañar acciones operativas o ejecutivas para poder disminuir el único delito que no hemos podido reducir, pues me parece algo que tiene que aplaudirse. Y ojalá, ¿no? Y nos acompañen en esta iniciativa el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ojalá nos acompañe también el Partido Acción Nacional, porque no veo cómo no podrían acompañar una acción legislativa que va a tener sin duda un beneficio sobre las y los mexicanos. ¿Lo van a acompañar, Rubén? A ver, hay que poner varias cosas sobre la mesa. La primera, vamos a acompañar la reforma constitucional. Ese no tiene problema. Ya lo dijimos, ya lo hemos votado, no tiene mayor problema. Pero hay que poner varias cosas sobre la mesa. Primero requerimos estadísticas claras. No sé si sepas que el homicidio del fiscal de Tamaulipas no se reportó 4 días ninguna muerte posterior a eso en los registros que se estaban subiendo por la Secretaría de Seguridad. Ni una muerte. Luego se confundió con otra que hubo, entonces no sabemos si lo registraron o no. 12 homicidios suscitados en Nuevo León, en un enfrentamiento, tampoco se registraron durante todo el mes. Entonces ya no sabemos si se confunden con otros. ¿Y esto por qué es? Porque la Secretaría de Seguridad eliminó la columna en la cual uno podría confrontar con otras fuentes que se llamaban abiertas el número de homicidios. Tampoco ha aceptado Morena que haya un observador imparcial con una metodología que todos conozcamos de cómo medir los delitos. Esa es una primera parte. Una segunda parte es que tenemos que evitar varias cosas. Primera, que las autoridades dejen de atenderlo en su ámbito de acción. Es decir, que los gobernadores no se vayan a volver ociosos. 2, hay que evitar el populismo penal. La variación de las penas está ligada también a la forma de concebir cada sociedad. Somos una federación. Los últimos gobiernos de todos los partidos han tratado de terminar con la federación, es decir, con los estados, de todos los partidos. Y lo tiene que admitir Morena, porque lo estoy admitiendo yo del PRI y porque el PAN también lo hizo. Y eso no es bueno ni sano para el país. Ahora ha llegado a límites extraordinarios. Entonces el populismo penal hay que tener cuidado, porque si tú empiezas a subir las penas, no necesariamente hay más seguridad. Tercero, la ley general debe de tener una mejor distribución de recursos, porque se enfrenta al crimen con los recursos. El dinero que tiene la federación no es de la federación, es de los estados, porque los impuestos se causan donde hay actividad económica. Pero en este país, todos los partidos se han traído el dinero al centro y luego lo regresan poco. Entonces tenemos que ver cómo se van a distribuir esos recursos. Otra cosa que hay que poner sobre la mesa es cómo va a ser la colaboración. O sea, cómo van a colaborar estados y federación para evitar lo primero que dije, es decir, que haya alguien que se empiece a hacer un lado. Claro. Que eso es lo que le está pasando al señor Harfuch. O sea, el señor Harfuch empieza a tener buenos resultados. Sí, pero los gobernadores no le ayudan, me refiero a la mayor parte de ellos. Sino cómo es posible que no puedan arreglar Sinaloa con todos los efectivos que tienen ahí y con 2,000 muertos en un año. Ah, bueno, pues porque el gobierno de estado no ayuda, porque algunos gobiernos municipales tampoco. Entonces tenemos que quitarnos en esas partes que son políticas de estado las diferencias partidistas. Ahora, con arcas locales presionadas, ¿de dónde va a salir el dinero, el presupuesto para estas unidades antiextorsión, también para la protección de víctimas? A ver, está contemplado en la Estrategia Nacional contra la Extorsión que estén acompañados de recursos económicos. Entonces, me parece que es algo que está contemplado para poderlo atender. Es una prioridad del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Y yo concluiría diciendo que celebro, que el grupo parlamentario del PRI nos acompañe en esta reforma constitucional. Ojalá y también podamos tener el mismo acompañamiento cuando se cree la ley que va a combatir este delito, la extorsión. Y al margen de las diferencias que de pronto se ven, ¿no?, con un Alito Moreno que anda en Estados Unidos, que ahora de porro se fue entreguista, que hace videos de 3 segundos para demostrar que entra o no entra, pero no sabemos ni con quién entra o con quién va. Me imagino que es el que se pone ahí en la puerta de la Casa Blanca, da 2 pasos para adelante, grábame un poquito y es lo que sube, ¿no? Que contrasta literalmente y radicalmente con los gobernadores del PRI. Ayer, por ejemplo, Esteban Villegas, o antier, si no me equivoco, antier, decía: yo soy claudista, orgullosamente, y pido un aplauso
para nuestra presidenta. O sea, hay un PRI, me Hasta parece... Manolo Jiménez, incluso. Manolo dijo lo mismo, digo, incluso ya hay 2 claudistas ahorita, ¿no?, del PRI. Y me parece que está en la ruta de que les quita la argumentación a los del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, que se andan inventando unas historias de narcoterrorismo, de unas cosas que dices, no puede ser. O sea, incluso invocan al ridículo más importante, ¿no? Cuando yo veo las fotos de que andan haciendo estrategia y al siguiente día Gutiérrez Mancilla vuelve a subir un X tratando de calificarme vocero del narcotráfico. ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? Si los únicos que se vincularon, y pregúntaselo a ChatGPT, ¿cuál es el partido que por naturaleza está vinculado con el narcotráfico? Te va a poner PRI. PRI, históricamente, ¿no? Entonces me parece que se han equivocado en la estrategia. Ojalá y les aprendieran un poquito. El señor Alito Moreno y su bola de porros a 2 gobernadores que tienen, a Manolo y Esteban Villegas. Ojalá y les aprendieran un poquito. Rubén, ¿qué opinas de esto que sí efectivamente pasó durante este fin de semana? Las palabras de Esteban Villegas, que se dijo claudista, y Manolo Jiménez, que no dijo como tal la palabra claudista, pero sí hizo una referencia muy buena hacia la presidenta Claudia Sheinbaum. Bueno, nuestros gobernadores son gobernadores, para empezar, es su posición personal, pero yo los veo institucionales, ¿no? Los veo serios. Ojalá y los de Morena tuvieran esa institucionalidad, porque yo veo a varios gobernadores de Morena que no son claudistas, son obradoristas, y creo que eso a mí siempre me ha llamado la atención. Pero eso no interfiere con su militancia, ni con el PRI que tenemos en esos lugares. Este año le dieron una patiza en Durango a Morena, no obstante que ahí mandaron a lo mejorcito que tenían, un tipo que le dicen el Andy, que por cierto se hizo acompañar de todo el ejército del mundo, a mí me tocó verlo, y lo mismo les va a pasar en Coahuila el año que entra, los van a regresar en tambores, y manden a Andy, y ojalá y manden a Andy, si todavía está para esos días en Morena, porque dicen que ya fue con su papá a decirle que ya no quiere andar en eso. Ahora, regresemos al tema. Nosotros iríamos con la ley general si podemos participar, porque si luego mandan esos churros, que luego mandan, pues es difícil, ¿no? Yo los he visto votar leyes con 2 artículos similares. Los he visto votar leyes que luego en la siguiente sesión tienen que echar para atrás. Y volvamos al tema. México requiere paz, seguridad. ¿Por qué? Porque tenemos problemas de inversión. Porque está llegando menos inversión. Es falso que vaya a haber más inversión pública. Tuvieron una caída en la inversión pública. Y quien está en el extranjero duda de venir a México. Cuando ve uno esta corte que no genera certeza, porque no la genera, cuando ve uno un país tan convulso, cuando ve uno un país donde hay territorios completos en manos del crimen organizado, y te puedo poner uno, Tierra Caliente, está en manos del crimen organizado, pues hay que tener cuidado, ¿no? Nosotros queremos participar en esta ley general en contra de la extorsión para, desde nuestra opinión, dar una dimensión que funcione. Porque la extorsión no solamente la tienen hoy los particulares, también la tienen las mismas autoridades. O sea, los pequeños municipios están siendo extorsionados porque quedaron en manos del crimen, sobre todo desde aquella frase que va a quedar para la historia y que es la que nos tienen problemas por el extranjero de abrazos no balazos. Tan es así que hoy lo que uno ve en la narrativa se parece mucho a la narrativa de Calderón, de estar anunciando con bombo y platillo detenciones. Nos han dicho que han detenido a 30,000 personas, no hay capacidad en las cárceles para tenerlos. Pero bueno, es una buena actitud, yo celebro que tengan una actitud distinta de combatir al crimen. Estaremos revisando, se está votando ahora la parte constitucional, que es una introducción de una palabra, que es el Congreso tiene facultades para legislar en materia de extorsión. Es lo único que está legislando. Veamos cómo viene la ley general, claro. Ojalá y podamos hacer reuniones de trabajo, ojalá escuchen a los gobernadores, aunque yo veo que muchos de Morena pues andan en la milonga, ¿no? Escuchen a los gobernadores, escuchen a los fiscales y escuchen a especialistas y podamos hacer una atención integral, porque hoy todo el mundo sabe que el 30% de los cigarros del país los vende el crimen organizado. Sí.
Y eso lo hace a través de extorsión. Entonces, que podamos enfrentar eso juntos. Arturo, última participación, adelante tu conclusión. Gracias, pero pues decirte que yo celebro que estemos viendo todos los días que los discursos y las narrativas de comunicación de la oposición se caen y se caen y se caen. Un día inventan que no luchamos contra el crimen, al día siguiente mostramos que sí podemos luchar contra el crimen. Un día dicen que no hemos atendido los problemas más importantes de la gente y al siguiente día demostramos que hemos sacado a 13.4 millones de mexicanas y mexicanos de la pobreza. Un día nos dicen que estamos quebrados y otro día, pues si le preguntas a la gente allá afuera, el 80% de las y los mexicanos reciben una transferencia directa en pensión para adultos mayores, adultos, gente con discapacidad, jóvenes, de los que llamaban ninis, y por supuesto la beca Rita Cetina, salud casa por casa, más de 20,000 médicos, enfermeras visitando las casas y otros programas que han sido fundamentales como Sembrando Vidas, que forman parte de un sello muy específico. La gente no se la cree, no les cree eso. Lo que pasa es que ellos quisieran que hubiera lana, pero para echársela o para robársela como sucedía en el pasado, ¿no? Lo que pasa es que ahora lo que hay es que el dinero, cuando existe dinero y no se roba, da la impresión que está dando, ¿no? Es para la gente. Y por supuesto que estamos impulsando obras de infraestructura sin precedente. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice Rubén de que estas obras faraónicas, no, me parece que primero tú no puedes ponderar las obras del gobierno o de un estado en una visión empresarial, porque tienen sin duda una visión de largo plazo, de un impacto social de largo plazo, de costos que a lo mejor van a implicar la generación de empleos. Yo reto a Rubén que en esos recorridos que le encanta hacer en el último vagón del Tren Maya, ¿no? Y donde les piden ahí que se salgan a los compañeros o a las compañeras de ese tren, que se bajen las comunidades y que le pregunten a la gente cómo era su vida antes y después. Y te vas a llevar una sorpresa, Rubén, cuando veas que la gente está muy agradecida con el gobierno de la transformación por haber logrado conectar ni más ni menos que a varios estados del sureste de la República, porque 500,000 personas participaron en la construcción de este tren, que sin duda, a pesar de sus malos deseos, a pesar de su negatividad, va a dar resultados. Y además vamos a empezar ya con obras de infraestructura de trenes de pasajeros a varios estados de la República, lo que cualquier país de primer mundo tiene, nomás que no se les olvide que ellos privatizaron los trenes, que acabaron con los trenes de pasajeros, ¿no? No les gusta que se los digamos, porque saben que gobernaron muy mal y que hoy allá afuera no es una casualidad que 8 de cada 10 mexicanas y mexicanos digan estamos con el gobierno de la transformación. Rubén. Rápidamente, ojalá ese mundo de fantasía estuviera en la realidad. Nomás le quiero decir a Arturo que todos esos lugares ya estaban comunicados y que por eso no se sube la gente al tren. Eso es para empezar. Y que se suba él, o mejor, que lleve a la Cámara al señor director del Tren Maya para que pueda ser cuestionado. Le preguntaron frente a la presidenta, mira el grado de ineptitud de ese tipo. Oiga, señor director, ¿cuánto costó el Tren Maya? No supo cuánto costó. O a lo mejor sí sabía, pero el sinvergüenza no quiso exhibir, pues, a Andrés Manuel López Obrador. El problema no es hacer las obras, el problema es que consumieron todo en esas obras, el problema es que son obras que estaban en la mente de una persona, pero no con estudios financieros, no con estudios de la posibilidad factible de hacerse. Ese fue el problema. Por eso ninguna funciona correctamente, por eso ahí se fue todo el presupuesto, por eso hoy tienen encadenado el gobierno de la señora Sheinbaum a ese pasado que está ahí. Por eso hoy tienen que estar cubriendo todos los boquetes que les dejó ese Mesías tropical que prometía cosas a sabiendas que les iba a pagar otro en el futuro. 2 billones de pesos se retiraron de todas las entidades federativas que eran, y aquí me van a disculpar, no distribuidos por estados o municipios, sino era dinero que llegaba al municipio, estado o federación por cualquiera de esos 3 órdenes de gobierno. Por eso, la presidenta Sheinbaum tuvo que anunciar un bachetón, la presidenta de la República un bachetón, pues porque toda la infraestructura del país se la llevó a la basura López Obrador y porque tiene problemas estructurales, porque a la presidenta no le hicieron un gran gasto que tiene que pagar, no, es un gran gasto que tiene que pagar y los futuros que tiene que sostener. Y bueno, ¿qué te puedes esperar tú de un gobierno que nos entregó a los Estados Unidos? Porque López Obrador
nos entregó a los Estados Unidos. Hoy México tiene gas para 6 horas, porque López Obrador ni exploró, ni dejó sacar gas, ni mejoró nada, ni permitió inversión privada. Hoy la traen contra la Coca-Cola, los del gobierno federal, pero bueno, no dejó invertir nada. Tenemos gas para 6 horas. No tenemos alimento. Que él que decía que sin maíz no hay país, pues ahora no tenemos alimento, porque destrozó. Fíjate tú que en tiempos de López Portillo, vino aquí Carter, el presidente Carter, y dijo: su gobierno ha trabajado larga y duramente para controlar las armas y los armamentos, tanto nucleares como convencionales, tanto en este hemisferio como en el resto del mundo. No sería exagerado decir que todos los países importantes del mundo no existe ninguno más dedicado al control del arma ni más opuesto al militarismo que el de México. Vino el señor Marco Rubio y les dijo exactamente lo mismo. Y ellos salieron a echar campanas al vuelo. ¿Sabes a qué vino Carter? El presidente, y lo dijo en Palacio Nacional, el presidente de Estados Unidos. Vino por el narcotráfico, por la migración y a que le vendiéramos gas, porque López Portillo dijo que no le iba a vender gas a los americanos, porque teníamos gas. Hoy, desgraciadamente, tenemos un canciller de quinta que no tiene agenda. No tiene agenda. No hay una agenda que demostramos. Pero bueno, así es Morena y sus fantasías. ¿Quiere responder antes de despedir? No, pues él empezó y él termina. ¿Vas a regresar otra vez? No, muchas gracias. No, a ver, yo concluyo esto diciendo, o parafraseando a la presidenta: vamos bien y vamos a ir mejor. Aunque les pese, aunque no les guste, aunque sean los jinetes del apocalipsis. Reitero, el mejor termómetro siempre será la gente allá afuera. Yo puedo decir lo que quiera en esta mesa, lo que quiera. Puedo dar una opinión distinta, puedo llegar con datos, ¿no? Y ellos pueden llegar también con las mentiras que están diciendo por todos lados. La realidad es que allá afuera la gente sí está contenta con lo que está pasando, ven un antes y un después, ven un cambio radical en la forma de gobernar. Entonces, yo digo, querido Rubén, esperemos al 2027, veamos cómo nos califica el gran electorado en nuestro país y un día después o 2 días después en esta misma mesa, con resultados en cada uno de los estados. Incluso en la Cámara de Diputados, en donde las encuestas nos marcan que Morena estaríamos incluso en el 54% de las preferencias, y parece que podremos decir lo que sea, pero el pueblo no se equivoca. ¿Qué pasa? Por lo pronto el Partido Verde dice que no va con ustedes porque son una punta de rateros. Eso lo dijeron los del Partido Verde, no yo. ¿Quién lo dijo? Eso lo dijeron. Chécate el periódico. Ya es el posicionamiento oficial. Chécate el periódico. Esto tienen los de Morena. Ni traen datos verdaderos ni dejan hablar. El país se está endeudando, por desgracia. Nosotros estamos a favor de los programas sociales. Los votamos, los programas sociales, que empezaron mucho antes que Morena. Pero hoy nos preocupa que no tengan viabilidad. Porque tenemos un gobierno como aquel que trae una tarjeta de crédito de buena marca, que se está endeudando pero que no tiene trabajo. Eso es lo que nos preocupa. Y remito, pues que publiquen la del 123, pero no la van a publicar porque quebraron al país. Y ahorita no tienen más que papitos y flautas. Con eso nos quedamos. Gracias, Rubén, gracias, Arturo, y gracias principalmente a usted por habernos brindado el honor de su sintonía aquí en Debate Legislativo.